nos bendiga. Dios nos bendiga en esta oportunidad que vamos a seguir meditando acerca del libro de los Salmos en esta ocasión. El tema de esta preciosa tarde lo he titulado La confianza que David tenía en Dios. La confianza que David tenía en Dios. El Salmos 41 tiene 13 versículos y en sus versículos cita: Bienaventurado el que piensa en el pobre en el día del mal, el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra. Tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurarás su salud. Yo dije: oh Señor, ten piedad de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguien viene a verme, habla falsedades. Su corazón recoge iniquidad para sí. Cuando sale afuera, lo publica. Todos los que me odian murmuran aún contra mí. Traman hacerme daño, diciendo: una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. Así que cuando se acueste, no volverá a levantarse. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha elevado su talón. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame, para que yo les pague como se merecen. En esto sabré que conmigo te complaces, que mi enemigo no cante victoria sobre mí. Y en cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmarás en tu presencia para siempre. Bendito sea el Dios de Israel desde la eternidad. Amén y amén. El salmo lo he titulado La confianza que David tenía en Dios. El Salmos 41 es una oración en la que David mezcla la gratitud, la súplica y la reflexión sobre la misericordia divina. La oración de David nos enseña, hermanos, a cada uno de nosotros, de que Dios bendice a quienes muestran compasión, y que Dios no olvida a quienes sufren ni a quienes ayudan. Cuando estaba meditando en hacer este sermón, me puse a pensar y dije: qué gran bendición es poder tener compasión para aquellos menesterosos, para aquellos que sufren,
para aquellos que necesitan algo en su vida. Y es una bendición porque esta palabra de Dios nos enseña que Dios nos bendice, hermanos. Bendice a cada uno de nosotros, que deberíamos tener compasión hacia el menesteroso, hacia el hermano necesitado, la hermana necesitada. Y es una bendición porque Dios no olvida a quienes sufren ni a quienes ayudan. El Salmo 41 pertenece a la categoría de oración, de lamentación y petición de ayuda divina. En medio de la traición, porque el salmista declaró algo muy cierto, y es que aún mi íntimo amigo, en que yo confiaba, el que daba pan, al que daba comida, contra mí se ha levantado su talón. Eso lo describe Salmos 41, el verso 9. Es ahí donde el salmista habla de que este salmo pertenece a la categoría de oración, de lamentación, de petición de ayuda divina en medio de la traición y aún en medio de la enfermedad. El salmo refleja el estilo de los salmos de lamentaciones de manera individual. Algo que David estaba convencido, hermanos y hermanas, es el hecho de que Dios nos cuida. Dios nos cuida. Por eso el salmista hablaba de una bienaventuranza, hablaba de una felicidad y de una dicha. Hablaba de que el Señor, en el verso 2, lo iba a proteger y lo iba a mantener con vida e iba a ser bienaventurado sobre la tierra. Algo que David estaba plenamente convencido es el hecho que Dios cuida a sus hijos, a sus siervos. Allí en este Salmos encontramos la bendición de la compasión. En Salmos 41, versículo del 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Y será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Dios llama bienaventurado al que piensa en el pobre, al que piensa en el pobre. Hermanos, nosotros no somos ricos. Nosotros probablemente somos pobres. Pero a pesar de nuestra pobreza, a pesar de nuestras limitantes,
Seremos bienaventurados si nosotros podemos compartir con aquel que realmente es pobre y tiene una necesidad. Por eso Dios llama bienaventurado al que piensa en el pobre. Ahí en el Salmo 82, el versículo 3 y 4 dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido, al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Aquí vemos en este salmo cómo David nos dice que deberíamos defender al débil, al huérfano. Al hacer esto, hacemos justicia al afligido, al menesteroso. En Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Hermanos, Dios quiere que nosotros meditemos y pensemos en los menesterosos, en los pobres, en los necesitados. Me recuerda a Gálatas capítulo 6, verso 10, donde el apóstol Pablo exhortaba a los hermanos ahí en Galacia y les decía a ellos, así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Hermanos de la familia de la fe, que probablemente tienen una necesidad, tienen alguna enfermedad, necesitan, dice Dios, que nosotros debemos de pensar en ellos, porque el que no piensa en él, pues dice la Biblia, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que se llena o el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No se trata, fíjese, solo de dar dinero, sino de tener un corazón sensible. Por eso se habla de la bienaventuranza, se habla de la felicidad, se habla de un corazón sensible ante la necesidad de un hermano, de una hermana, ante la necesidad de un menesteroso, de una persona que probablemente necesite para su alimentación, para cosas básicas de la vida diaria. Pero aquí juega un papel importante el corazón sensible, el corazón que tiene dolor en el corazón al ver la necesidad de su prójimo.
El prójimo es el que está al lado suyo. El prójimo es su hermano, mi hermana. Y por eso dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. En tiempos de necesidad, Dios promete protección, hermanos. Y en el Salmos 27, el verso 5, dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. En tiempos de necesidad, Dios promete protección y aquí Dios iba a proteger a David, iba a esconderle en su tabernáculo en el día del mal. Lo iba a ocultar en lo reservado de su morada. Sobre una roca lo iba a poner en alto. Nosotros sabemos que David sufrió muchas enemistades. Recordamos cómo Absalón hizo mucho daño a David. Pero sin embargo, Dios lo protegió y lo guardó. Salmos 37:19. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Me pregunto, ¿cómo estas personas no iban a ser avergonzadas? ¿Cómo estas personas en el tiempo y en los días de hambre iban a ser saciados? Y la Biblia nos da la respuesta. La Biblia nos dice la bendición que hay de la compasión, la bienaventuranza que hay en el que piensa en el pobre. Si yo veo a mi hermano padecer alguna necesidad y mi hermano tiene algún problema, alguna dificultad, pues yo seré bienaventurado, seré dichoso si yo pienso en este hermano o en esta hermana y le ayudo en su necesidad. De esa manera, Dios trabaja, Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. En una ocasión, el apóstol Pablo le dijo a los efesios allá en Efesios 4, el verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, nosotros podemos trabajar, pero trabajamos para compartir con el hermano, con el prójimo que tiene alguna necesidad. Tenemos un corazón sensible ante la necesidad del hermano, de la hermana, dando la meditación donde su servidor es miembro, preguntaba a los hermanos y les decía, ustedes, amados hermanos,
tienen un corazón sensible en los tiempos de necesidad que puede existir en la vida de un hermano? ¿O es indiferente ante la necesidad de ese hermano? Usted trabaja, hermano, porque Dios le da un trabajo, pero se lo da para poderse sustentar, pero también para poder compartir con aquel menesteroso, aquel hermano que necesite en su vida. Y al ser esto, no será avergonzado esta persona en el mal tiempo. Y en los días de hambre, esta persona será saciada. ¿A quienes muestra Osvaldo misericordia? ¿A quienes muestra misericordia usted, hermano y hermana? Cuando hablamos de la misericordia, hablamos del corazón. Tener misericordia es tener dolor en nuestro corazón en tiempos de necesidad de nuestros hermanos. Es tener un corazón sensible ante la necesidad. Dios recompensa la bondad mostrada a los pobres, pero yo no voy a ayudar al pobre para que Dios me recompense. Pero sí la Biblia dice que Dios recompensa la bondad mostrada a los pobres. Y dice ahí Proverbios 19, el verso 17, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Ha pensado usted en este texto? ¿Ha pensado usted que dice el texto que Dios, el Padre, presta el que da al pobre y el bien que ha hecho usted o yo al pobre, Dios se lo devolverá, hermano, y se lo pagará? David comienza este salmo hablando de los beneficios que recibirán del Señor aquellos que cuidan de los pobres. Salmos 37, verso 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Jehová, hermano, ama la rectitud y no desampara a sus santos. Nosotros somos rectos. Y si somos rectos en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro vivir, Dios nos amará. Pero también nos amará si nosotros no desamparamos a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. No se especifica el tipo de pobreza, pero puede referirse tanto a un pobre
económicamente o pobre en espíritu. Y la bendición que tenemos es que cuando nosotros pensamos en el menesteroso, en el pobre, en el necesitado, Dios nos va a recompensar a cada uno de nosotros. ¿Cómo estás mostrando compasión en tu vida diaria? Santiago 2, 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. ¿Cómo estamos mostrando compasión en nuestra vida diaria ante los santos, ante los hermanos? ¿O somos este tipo de hermanos que le decimos a los hermanos, ir en paz, calentaos, saciaos, pero no les damos las cosas que son necesarias para el cuerpo? ¿De qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero también vemos la confianza de David en medio de la enfermedad. Dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y así vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma. Casa de pestilencia se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Y aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que daba mi pan, mi comida, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Jehová, ten misericordia de mí, dice David. En la lectura hebrea es Amán, que significa literalmente, ten piedad de mí, muéstrame tu favor o muéstrame tu misericordia, sé misericordioso conmigo. Implica una súplica por clemencia, por perdón inmerecido. David pide esta misericordia, consciente que no la merece, reconociendo su error
porque dice, he pecado contra ti. He pecado contra ti. Él había hecho lo malo contra Dios. Él había cometido el adulterio. Y la escritura nos dice de que también cometió el asesinato porque mandó a matar a Urías Eteo. Y sí, él declaró, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Recuerda usted el Salmo 59, el versículo 4, si no me equivoco? Ese salmo nos enseña que este hombre había pecado contra Dios. Y en realidad, este hombre había pecado, había hecho lo malo delante de nuestro Dios. Cuando David la pronuncia a menudo, lo hace en momentos profundos de arrepentimiento y de angustia. El Salmo 51, perdón, es Salmo 51. El versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Nótese el Salmo 6, el verso 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Probablemente este hombre estaba enfermo, pero no hay mayor enfermedad que la enfermedad espiritual, porque este hombre cuando llegó a Dios, él le pidió a Dios algo que es impactante observarlo, porque él dice que realmente desea que el Señor sostenga su lecho de enfermo. Se enfermó físicamente y en su enfermedad él pedía ser restaurado de su salud. Pero también yo dije, oh Señor, ten piedad, sana mi alma. También estaba esa enfermedad llamada pecado, porque él había pecado, él había hecho lo malo delante de los ojos de Dios y tenía enferma su alma, tenía enfermo también su cuerpo y pedía ser librado de esto. El Salmo 103, verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmos 47, el verso 3, Él sana a los quebrantados de corazón, a los quebrantados de espíritu, y venda sus heridas.
Hermano, qué bonito que nosotros comprendamos que cuando un hermano peca, ¿sí? Y se arrepiente delante de Dios, nosotros tengamos este concepto de que Dios le sanó, le lavó sus pecados, lo limpió, porque llegó con un corazón quebrantado, con un corazón contristo, y lo ayuda para mantenerse en pie, como nos ayuda a nosotros. Hermanos, cuando estaba haciendo este salmo, déjeme decirle que este salmo me motivó, me llenó de gozo, me llenó de alegría, de saber de que debo de confiar en Dios en medio de mis enfermedades y que será este Dios el que puede sanarme si así lo quiere y puede vendar mis heridas si así lo quiere. Y si estuviere mal delante de él por haber pecado, también él va a sanar mi alma, porque él sana a los quebrantados de corazón, a los contristos de espíritu. Y hermanos, eso es lo que nos enseña el Salmos 51 también. Eso es lo que nos enseña el Señor, ¿verdad? Y debemos de entenderlo, porque es lo que Dios nos enseña. Entonces, Dios quiere limpiarnos de nuestras enfermedades, de nuestros dolores, de nuestras aflicciones. En una ocasión, David expresó en el Salmo 51, el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo de alegría, haz que se regocijen los huesos quebrantados. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí un corazón limpio y renuévame un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Sostéme con un espíritu de poder. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. Estaba leyendo el Salmo 51, versículo del 8 hasta el versículo 13. David confiaba en la protección divina en tiempos difíciles. Dios guarda al justo. Dios le fortalece de su lecho de enfermedad. Hay al menos tres maneras en que David necesitaba salud para su alma. Sana mi alma en su gran angustia. Sana mi alma del efecto de pecado. Sana mi alma de la tendencia de pecar. Mis huesos se estremecen
David expresa la profundidad del sentimiento que David experimentaba en ese momento, a tal grado que dice, mis huesos se estremecen. Y aunque David sentía su cuerpo enfermo, para él era más importante la salud de su alma. La misericordia que damos, hermanos, se convierte en la misericordia que recibimos. Si nosotros somos misericordiosos, esa misericordia se convertirá en la misericordia que recibimos. Y luego vemos la esperanza de David en la restauración. En los Salmos 41, versículo 10 al 13. Mas tú, oh Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que he agradado y que mi enemigo no se huelgue de mí. Y en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. David clamaba por misericordia. David clamaba por justicia. Y vemos que la misericordia, esta palabra misericordia, viene del hebreo, que es un verbo imperativo que implica una súplica para recibir favor, para recibir la piedad, para recibir la gracia de parte de Dios. Y por extensión, es una petición para ser levantado de la adversidad. El salmista en su angustia implora la intervención divina y pide a Dios que tenga piedad para poder levantarse de su condición. El contexto bíblico. La misericordia es un acto de bondad, de compasión que Dios tiene hacia los débiles y necesitados. La frase, en esto conocerán que te he agradado, se refiere a el bienestar y la victoria sobre sus adversarios, que será la demostración de la aprobación divina y del favor de Dios. La justicia en la lectura hebrea, Mispal, se enfoca en el acto de justicia y puede significar juicio, caso o demanda, con un enfoque en la justicia restaurativa y la defensa de los vulnerables. En cuanto a mí, en mi integridad, me he sustentado y me ha hecho sentar delante de ti para siempre. En la Biblia, Dios llamó al Dios justo y se le pide a Dios que evalúe a las personas según su fiel obediencia a su voluntad, según lo expresó el salmista en Salmos 7, verso 8. Jehová juzgará a los pueblos,
Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Este hombre, David, no tenía mucha preocupación por ser juzgado por el hombre. Pero aquí él está diciendo a Jehová, Jehová juzgará a los pobres y dice, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Y luego el salmo termina con alabanza. Y dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Este versículo expresa un reconocimiento eterno y una afirmación de la fidelidad y la soberanía de Dios, enfatizando que Él es digno de alabanza y de manera continua y para siempre merece ser bendito, alabado, glorificado, ensalzado por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias a los amigos por su atención y espero haberles ayudado en este corto salmo del Salmo 41, versículo del 1 al 13. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano.